¿Cómo están los de la cueva de Adulam? Los triple A. Éramos triple A. Amén. El Señor vino a nuestra vida. Pon un poco la imagen ahí del triple A, por favor. La imagen del triple A. Algunos no saben de lo que estoy hablando. Eso por no venir los días anteriores. En la cueva de Adulam estaban con David esta clase de personas, dice, amargados, afligidos y angustiados, ¿sí? Pero bueno, ahí estuvieron con David todo ese tiempo en el que Saúl lo perseguía para matarlo. Pero cuando David reinó, todo ese grupo de triple A estuvieron con él en el palacio, gozando, disfrutando de todas las bendiciones que había en ese lugar. Así que eso habíamos visto que representa a los creyentes en este tiempo, aquellos fieles, vencedores, ¿sí?, que están ahí siguiendo a Jesús a pesar de todas las circunstancias, ¿sí? Entonces, el día que Jesús venga a reinar, de cuál es figura David, bueno, este grupo selecto, aquellos que han decidido realmente seguir al Señor, cueste lo que cueste, el Señor los recompensará dándoles una corona, un trono, un vestido real y tantas cosas más. Amén. Y de eso estamos meditando. La verdad es que cuando yo pensé en este tema de la prédica, ¿no? Pensé en los valientes de David, de ahí el título. Y mi intención era hablar de cada uno de ellos porque el significado de los nombres de estos valientes de David tiene una enseñanza espiritual muy profunda para nosotros. Pero no puedo llegar ahí hasta ahora. Por algo es, ¿no? Pero estoy viendo que en medio, mientras llegamos a eso, ¿no? Yo creo que nos va a tocar un domingo más. Mientras llegamos a eso, hay detalles tan preciosos en la palabra de Dios que vamos conociendo, que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, vamos a seguir meditando en este tema. Y entiendo que todo lo que tengo aquí preparado es porque el Espíritu Santo me lo ha dado, ¿no? Para que lo comparta con ustedes. Así que podemos estar seguros que el Espíritu Santo nos quiere hablar una vez más en esta mañana. Amén. Así que vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Realmente es apasionante la palabra, no tiene fin, es tan profunda la palabra que no tiene fin, ¿sí? Entonces, a veces me tengo que contener porque, claro, pongo un versículo y ese versículo me lleva a otro y a otro. Por eso siempre trato de volver al tema, ¿no? La palabra de Dios realmente es muy, muy profunda. Y damos gracias a Dios por eso. No tiene fin. Podemos estar toda la vida meditando la palabra, eh, cavando ahí en los tesoros que están allí, pero nunca vamos a alcanzar eh, el fondo, digamos, ¿no? La verdadera profundidad. Y damos gracias a Dios por eso. Después vamos a tener toda la eternidad para compartir con el Señor de estas cosas espirituales. Bueno, pero estamos aquí en la tierra, estamos en este desierto. Este mundo es un desierto para los hijos de Dios, porque nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Desde que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos seres celestiales, somos ciudadanos de los cielos. Y en espíritu, ¿sí?, en ese nuevo espíritu que recibimos cuando aceptamos a Jesús, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Desde aquel momento dice la palabra que ya estamos sentados en los lugares celestiales, ¿sí? Así que estamos de paso aquí, somos extranjeros y peregrinos. Y mientras estamos aquí, Dios nos acompaña. Así como Dios acompañó a su pueblo en el desierto, con la columna de nube de día y con el fuego de noche, así también Dios nos acompaña. Así como el arca de Jehová iba camino de 3 días por delante del pueblo de Israel, abriendo camino, preparando el camino, venciendo todo obstáculo. Así también en este tiempo Jesús va delante nuestro, preparando el camino para que nosotros vayamos detrás de Él y todo sea más fácil. Mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. Amén. Entonces,
Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que aprender a estar en tierra ajena. Estamos en tierra ajena. Este no es nuestro lugar. El mundo no es nuestro lugar como hijos de Dios. Entonces, la palabra de Dios es nuestro mapa, es nuestra guía, ¿sí? Y nos enseña cómo vivir todo este tiempo que estamos aquí en tierra ajena. Amén. Vamos a seguir meditando entonces en la palabra de Dios. Lo último que habíamos visto fue acerca de la recompensa, ¿sí? En Hebreos dice que Dios es un Dios recompensador de los que le buscan, ¿sí? Un Dios galardonador de aquellos que le buscan. Mientras más le buscamos, mientras más nos acercamos a Él, mientras más buscamos su voluntad, mientras más le obedecemos, hay más y más y más recompensa, ¿sí? Como vamos a ver en la palabra. Entonces, eh, vemos que dentro de los propósitos de Dios es que su Hijo reine, ¿sí? Dentro de todos los propósitos que Dios tiene para con la humanidad, es que su Hijo Jesucristo reine aquí en esta tierra, en este mundo, por 1000 años. Esa es la séptima dispensación, la dispensación del reino o la dispensación del milenio. Y como dije, dentro de los propósitos de Dios está el que su Hijo reine y que también tenga una reina, ¿sí? Entonces, eh, habíamos leído, vamos a leer otra vez para retomar en Romanos 8, los versos 16 y 17, para retomar el tema. Estamos hablando de recompensa, vamos a hablar de recompensa. Y vamos a meditar en esa recompensa. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la recompensa que Dios tiene para nosotros. Amén. Romanos 8, verso 16 y 17. Hablando a los hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. No sé si aquí hay alguna persona que todavía no recibió a Jesús como su Salvador, que todavía no recibió el perdón de pecados, la vida eterna. Hoy es el día. Si usted todavía no ha aceptado a Jesús, hoy es el día, ¿sí? Entonces, hablando a los que ya son hijos de Dios, dice la Escritura, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Antes de recibir a Jesús somos criaturas creadas por Dios, pero a partir del momento que aceptamos a Jesús se produce, como dice la Escritura, como le dijo Jesús a Nicodemo, se produce un nuevo nacimiento, ¿sí? Ese espíritu que está muerto en el ser humano por causa de ser descendiente de Adán y Eva, ya con una naturaleza corrompida, y también por los pecados que cometemos, ¿sí? El espíritu del ser humano está muerto. ¿Qué significa que está muerto? Que no tiene relación con Dios, porque Dios es un Dios santo, ¿sí? Entonces el hombre pecador no se puede relacionar con Dios. Y lo que el hombre necesita no es una religión, lo que el hombre necesita es salvación. Y esa salvación no está en la religión, la salvación está en su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces necesitamos mirarlo a Él como nuestro Salvador y recibirlo en nuestro corazón, recibir la salvación. A partir de ese momento entonces dice la Escritura que pasamos a ser hijos de Dios. Y dice que el Espíritu, ese Espíritu engendrado en nosotros, el Espíritu de Cristo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice más, dice el verso siguiente, y si hijos, entonces herederos, ¿sí? Nuestros hijos en lo natural son nuestros herederos, tengamos mucho o poco, son nuestros herederos por naturaleza, por ser descendientes nuestros, por ser nuestros hijos, ¿sí? Bueno, también los hijos de Dios, dice Dios que los hijos de Dios son sus herederos. Amén. Somos los herederos de Dios, ¿sí? Que es una verdad. Ahora, dice, y este es otro tema. Acá viene otro tema aparte, que es el que queremos considerar hoy, en parte también. Hay otras cosas más, si el tiempo nos permite, ¿no? Dice, herederos de Dios y dice, coherederos. Este es otro tema, ¿sí? Herederos de Dios somos todos los hijos de Dios, pero coherederos con Cristo, ¿qué significa? Tener la misma herencia que Cristo. Recordemos que Cristo Jesús es el Hijo
mayor de Dios. Antes era el unigénito del Padre, ¿sí? Antes de morir en la cruz era el unigénito del Padre. En la eternidad era el unigénito del Padre, ¿sí? Pero después de haber hecho la obra de redención en la cruz del Calvario, dice que Él trajo muchos hijos a la gloria de Dios. Entonces, Él pasó a ser del unigénito de Dios, pasó a ser el primogénito de Dios, el primero de muchos hermanos. Entonces Jesús también, además de ser nuestro Salvador personal, es nuestro hermano mayor, ¿sí? Entonces, Dios tiene una herencia para su Hijo. eh, Jesús es su Hijo también, y dice, y si Hijo también es heredero. Jesús es heredero también. Pero como habíamos visto que Dios es un Dios recompensador y galardonador, Jesús también va a tener recompensa, ¿sí? Y galardón por causa de su obra. Y no fue poca cosa lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Dio su vida, eh, dejó ahí su gloria celestial, tomó la forma de un hombre, murió, se humilló hasta lo sumo, murió la peor muerte instalada por los seres humanos, que es la muerte de cruz, ¿sí? Padeció, sufrió. Entonces, no fue poca cosa lo que hizo Jesús. Y Dios, como es un Dios justo, lo va a recompensar. Repito, dice la Escritura que Dios es un Dios galardonador y recompensador. Entonces, Jesús quiere compartir esa herencia. Quiere que la misma herencia que Él va a recibir, Él la quiere compartir con nosotros. Pero pone un precio para eso. La salvación es gratis. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree. Pero esa recompensa, ese galardón, ese ser coherederos con Cristo, tener la misma herencia de Cristo, tiene un precio a pagar. Y ese precio lo pagamos nosotros. Amén. Lo pagamos con nuestra fidelidad. Recuerde que la palabra fiel es ser constante, con nuestra constancia. Y Dios hace el resto, ¿no? Usando nuestra fe, digo nuestra fe, pero esa fe la recibimos de Dios otra vez, ¿no? La fe de Dios. Con la fe de Dios, y bueno, vamos avanzando y creciendo en el camino del Señor. Entonces, vamos a considerar un poquito la herencia que Jesús va a recibir para saber que si realmente nosotros pagamos el precio, a ver qué es lo que vamos a obtener. ¿Qué le parece? Vamos a meditar. Entonces, Jesús va a ser, como dije, recompensado. Y nosotros estamos ahora, como estábamos viendo, también podemos decir en esta cueva, en la cueva de Adulán, como estuvieron los valientes de David. ¿Sí? Nos suceden cosas, estamos en este mundo, somos extranjeros, ¿sí? Nuestro rey todavía no está reinando, ¿sí? Jesús es, no hay otro. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero así como David ya había sido ungido como rey, Jesús también fue ungido. Cuando Él se bautizó fue ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero todavía no está reinando. Es un tiempo en el cual Él está siendo rechazado por todos, así como David fue rechazado. Él era el rey, Él era el ungido de Jehová, pero fue rechazado por la mayoría, solamente unos pocos, como nosotros hoy día, ¿sí? Le siguió. Y así también unos pocos le siguen al Señor Jesucristo, ¿sí? Y más pocos son aquellos que entran en la cueva de Adulam con Él, ¿sí? Para sufrir con Él, para compartir con Él, para consolarlo también a Él. Amén. Entonces, eso representan los valientes de David. Y queremos considerar acerca de ellos lo que representan. Y hoy queremos ver las recompensas, ¿sí? Las recompensas. Como dije, Jesús va a recibir recompensa. Y parte de esa recompensa, porque muchas cosas va a recibir Jesús. No podemos ver todo, pero parte de la recompensa que Jesús va a recibir es la compañía, ¿no?, de un grupo de santos que eran triple A, así como David, pero que corren y que seguirán corriendo la carrera cristiana y que llegarán a la meta y obtendrán el premio. Vamos a leer esta porción de Escritura en Filipenses capítulo 3.
Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 3, no es algo que inventamos, ¿no? No, la carrera cristiana y el corredor de la carrera cristiana lo encontramos en la carta a los filipenses. De hecho, la palabra Filipos significa amante de carrera o amante de caballo, en este caso, caballo de carrera, ¿sí? Entonces, la carta a los filipenses nos habla de la carrera cristiana. Y el capítulo 3 nos habla del premio del corredor de la carrera cristiana. Y habla de un premio y de una meta. Y vamos a leer Filipenses capítulo 3 y el verso 14. Dice, el apóstol Pablo dice, porque él también fue un corredor. Él también fue un corredor de la carrera cristiana. Y él dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y acá encontramos mucho. Primero que hay una meta y un premio, y que son dos cosas diferentes, pero al final son lo mismo. Vamos a meditar en esto. Y después dice el supremo llamamiento, ¿sí? Hay un llamamiento que podemos decirle básico, que es para todos los seres humanos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que después vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Porque hay mucho por conocer. Cada domingo, ¿no?, tenemos un tema diferente para estudiar y meditar de la palabra de Dios. Tenemos día de estudio, nunca termina, ¿no? Entonces, hay mucho para conocer. Que vengan al conocimiento de la verdad, pero primero que sean salvos, que es lo más importante. Ese es el llamado que Dios hace a toda la humanidad. Primero que sean salvos, ¿sí? Y que después vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el llamamiento de Dios para todos los hombres. Pero acá vemos que hay un supremo llamamiento o un superlativo llamamiento. La palabra superlativo habla de lo mejor, lo más alto, ¿sí? Entonces, además del llamamiento, Dios tiene un supremo llamamiento para sus hijos, ¿sí? Y eso es lo que estamos considerando. Y estos valientes de David representan a esos creyentes que alcanzaron el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que llegaron a la meta y que obtuvieron el premio. ¿Cuál es la meta? Cuando estudiamos la carta a los filipenses, entendemos que la meta es participar de la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Para la iglesia hay una promesa que vamos a ver también después, las porciones de Escritura. Pero habíamos meditado que los santos del Antiguo Testamento, un grupo, una parte, los vencedores totales, ¿sí?, representados también por los valientes de David, un grupo de vencedores totales del Antiguo Testamento, que no son parte de la iglesia, ¿sí? Un grupo de entre ellos resucitó después de que Jesús resucitó. Y ese fue el premio para ellos, fue la recompensa para ellos. La Biblia le llama en Hebreos la mejor resurrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una resurrección antes de tiempo. Todavía no llegó la resurrección en sí, digamos, de todos los muertos, de toda la historia de la humanidad. Eso va a ocurrir cuando Jesucristo venga. Y este grupo ya resucitó y ya está en el cielo con Jesús, en el paraíso. ¿Qué les parece? Pero, ¿por qué? Porque fueron recompensados. Como estamos viendo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios galardonador, Dios es un Dios recompensador y recompensó a este grupo. En el capítulo 11 tenemos algunos de ellos, los que llamamos los héroes de la fe, los santos vencedores del Antiguo Testamento, ¿sí?, que tuvieron parte en esta mejor resurrección del Antiguo Testamento, de los creyentes del Antiguo Testamento. Ahora, para los creyentes del Nuevo Testamento también hay recompensa, Y parte de esa recompensa es también ser resucitados los que estén muertos antes del resto de la iglesia. Según entendemos por la Escritura, va a haber diferentes grupos de la iglesia que van a ser levantados, ¿sí?, van a ser llevados al cielo, al paraíso, en diferentes ocasiones. Entonces va a haber un primer grupo, el primer grupo va a subir cuando Jesús esté bajando. Eso es lo que nos dice en Filipenses, ¿sí?, que en el momento que Jesús esté descendiendo, dice, nosotros subiremos, ¿sí? Pero ese será un primer grupo que subirá al encuentro del Señor como una recompensa. Vamos a adelantarnos, vamos a leer Apocalipsis 3:10. A ver,
para que podamos entender mejor. Porque ¿qué va a pasar cuando Jesucristo venga? Apenas Jesús venga, ¿qué es lo que va a ocurrir en el mundo? Bueno, ahí van a comenzar los 7 años de juicio o de tribulación que Dios va a enviar a la humanidad por haber rechazado a su Hijo durante 2000 años. Fíjese la paciencia de Dios, ¿no? 2000 años, 2025 según nuestro calendario. Rechazando y rechazando y rechazando y rechazando a su Hijo. ¿Cómo actuaríamos nosotros humanamente, no? Si le hicieran eso a nuestro hijo. Y bueno, Dios es un Dios de longanimidad, de larga paciencia, ¿sí? Entonces, llegará un momento en el que Dios va a ejecutar su juicio y va a derramar su ira. Es más, hay un momento dentro de esos 7 años de tribulación que se le llama el gran día de la ira de Dios, ¿sí? Y va a haber incluso una batalla, que será la batalla de Armagedón, una tercera guerra mundial, donde dice que la sangre de las personas va a subir hasta la altura de los frenos de los caballos, 1,5 metros, dicen algunos, un lago de sangre. ¿Sí? Entonces Dios va a derramar su ira. Vendrán 7 años de tribulación. Entonces, ¿cuál es la recompensa que Dios ofrece a los santos de este nuevo tiempo, de la iglesia? Los santos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la recompensa que Dios ofrece? Ofrece guardarlos de ese momento, sacarlos, librarlos de esos 7 años de tribulación, ¿sí? Pero ese ofrecimiento es para los fieles, para los que hayan crecido y madurado espiritualmente, porque ese grupo va a ser el que va a reinar con Jesús, primero en el cielo por 7 años y después 1000 años aquí en la tierra. ¿Se entiende? Entonces dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, por cuanto has guardado. Guardar es obedecer. Por cuanto has obedecido la palabra, ¿sí? Yo también, dice Dios. Parece que Dios levanta su mano. Yo también, dice, yo te guardaré. ¿Sí? Es palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios no miente. Yo te voy a guardar, dice, por cuanto has guardado. Pero es para los que han guardado. ¿Sí? Encontramos 7 mensajes a 7 iglesias en Apocalipsis y solamente a una le dice esto. ¿Sí? Por cuanto has guardado, o sea, las 7 iglesias representan la una iglesia del Señor, pero a una iglesia, o sea, a una parte de toda la iglesia le ofrece esto. Dice, por cuanto has guardado, que es la iglesia de Filadelfia, justamente, entonces le ofrece esto, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, una hora de 7 años, ¿sí? Una hora de 7 años. Recordemos que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces, esa hora representan los 7 años de tribulación. Dios promete como recompensa a nosotros que somos parte de la iglesia, que estamos en este nuevo pacto, Dios ofrece ser guardados, ¿sí? Aquellos que estén vivos y los que estén muertos, dicen Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? En ese primer grupo. Todos los santos vencedores desde la cruz hasta ahora, los que realmente hayan sido fieles, se hayan preparado, hayan crecido y madurado como para ser la reina. No, cualquier creyente no puede ser la reina. ¿Sí? Es hasta obvio, ¿no? Porque un creyente niño, un creyente carnal, que no sabe de los misterios del reino, de los cielos, que no tiene comunión con Jesús, que no se rindió a Él, que no tuvo una relación de amor, de noviazgo, ¿no? No puede ser su esposa. Entonces, como bien está en figura en la Escritura, no toda la iglesia va a ser la esposa del Señor Jesucristo, sino una parte. Aquellos que se preparen, aquellos que crezcan. ¿En qué consiste ser la esposa del Cordero? En crecer y madurar, como para obtener una idoneidad para ser, no cualquiera puede ser rey, no cualquiera puede ser reina, ¿sí? Tiene que tener por lo menos una
idoneidad, como dije. Entonces, por eso también se le llama la ayuda idónea, ¿sí? A Eva fue la ayuda idónea de Adán y Adán representa a Cristo y Eva la iglesia, ¿sí? Y entonces una parte de la iglesia será recompensada, los fieles, que justamente son representados por estos valientes de David, de la cueva de Adulán. Como dije, todo el resto del pueblo estaba con Saúl, ¿sí? No todos decidieron seguir a David y estar con él y padecer con él y esperar el tiempo de su reinado. No, se quedaron ahí, ¿sí? Disfrutando y gozando de algunos bien cerca también del rey, de los deleites de un rey carnal, de un rey que no fue conforme a la voluntad de Dios, ya habíamos estudiado eso, pero un grupo sí se fue con David, padeció, soportó. ¿Y qué hizo David después? Los recompensó, se los llevó con él al palacio y comenzaron a gozar de todos los honores, ¿sí? Juntamente con David. Y así será también dentro de los planes de Dios para con la iglesia, para con nosotros. Y eso queremos considerar y hablar un poquito más, a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Entonces, ya hemos visto que hay recompensa. Dice en Filipenses 3, 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este supremo llamamiento se trata de un llamado de Dios a los que ya somos parte de la iglesia a prepararnos, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos? Creciendo, madurando. ¿Cómo crecemos y madurando? Comiendo el alimento espiritual que es la palabra de Dios, teniendo revelación de esa palabra y poniéndola por obra, porque dice, por cuanto has guardado la palabra, o sea, por cuanto has obedecido. Y no es mérito nuestro. Si realmente obedecemos la palabra, es porque Dios nos da la autoridad y el poder para obedecerla. Amén. Por eso dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a través de la nueva vida de Cristo que recibimos que somos obedientes. No, nuestra vieja creación es bien desobediente. ¿Sí? Entonces damos gracias a Dios por la nueva creación que Él engendró en nosotros. Jesús entonces va a recibir como recompensa, como parte, dije, de su recompensa, una esposa. Hermosa, hermosa, hermosa. Creo que la palabra hermosa no describe, no describe toda la gloria de esa mujer, ¿sí? Crecida, madura, idónea. Una mujer hermosa realmente, adornada con adornos, ¿sí? Dulce, amable, virtuosa, llena de gracia, ¿sí? Idónea, idónea, ideal, una mujer ideal, ¿sí? Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros como iglesia. Y si esos hombres del Antiguo Testamento, esos triple A, esos amargados, angustiados, ¿sí? Alcanzaron. ¿Cómo nosotros también tampoco lo vamos a alcanzar? Por supuesto que vamos a alcanzarlo. Si Dios dice que podemos alcanzarlo, es que podemos alcanzarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos es fe en su palabra, ¿sí? Pablo dijo en un momento, yo estoy convencido de eso, estoy persuadido de eso, y es una persuasión que nosotros debemos tener. Estoy convencido de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces debemos creer esa verdad, que Él lo va a hacer. No sé cómo, no me pregunten cómo, pero yo creo que Dios lo va a hacer, ¿sí? Yo creo que Dios lo va a hacer. Entonces, usemos la fe de Dios y Dios hace el resto. Pongamos nuestra fe en lo que dice su palabra y Dios se ocupa del resto. La manera, el tiempo, todo se ocupa de Dios. Descansemos en su voluntad, descansemos en las manos del alfarero, porque Él sabe cómo moldearnos. Él sabe dónde tocar nuestra vida, ¿sí? Para que respondamos a su llamado. Jesús quiere casarse. Jesús quiere una esposa, ¿sí? Y el Padre se la va a dar. Va a haber, sí o sí va a haber esposa del Cordero. Amén. Entonces, lo importante es que nosotros seamos parte también de ese grupo, ¿sí o no? Apocalipsis 19. Acá vemos el cumplimiento
de este supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Todo, todo, ni una tilde va a pasar. Dice. Todo se cumplirá. Todo. Dice en Apocalipsis 19 y los versos 6 en adelante. Dice, esto es una escena en el fin, ¿sí? Juan el Amado tuvo visiones y escribió entonces este libro que nos habla del futuro. Esto es algo que va a ocurrir en el futuro, en el fin, ya cerca del fin. Y dice, oí como la voz de una gran multitud, dice. ¿Y quién será esa gran multitud? Los miles y millones de millones de millones de millones de creyentes, de personas que han creído desde Adán y Eva. ¿Sí? Todos los que han creído, la gran familia de Dios en el cielo, ¿sí? En el cielo. Y dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, dice, y como la voz de grandes truenos que decía, esta es la voz de la familia de Dios hablando en el cielo, unánime. ¿Y qué dijeron? Aleluya, dice, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esto va a ocurrir sí o sí, sí o sí. Si usted cree o no cree, igual va a pasar. ¿Sí? Como digo, lo bueno es ser parte de esto. Seremos parte. Ahora, ¿en qué lugar estaremos? ¿Allá al fondo? ¿O estaremos alrededor del trono de Jesús con nuestro trono también, con nuestra corona, con nuestro vestido de esposa, con adornos, con copas de incienso, con arpas? ¿Sí? Que la copa de incienso representa nuestras oraciones aquí en la tierra. El arpa representa nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios aquí en la tierra. Eso es parte de la recompensa. Eso representa la recompensa que Dios dará a los santos fieles, a los valientes de David. Amén. A los triple A. Entonces, dice, gocémonos. Gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria a Él. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Fíjese que habla en pasado, habla de un hecho futuro, pero en pasado, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra es tan segura que Dios ya habla en pasado de algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué le parece? Entonces, ese debe ser el lenguaje de los hijos de Dios. Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Con fe. ¿Sí? Y Dios se hace cargo. Dios responde. Conozco muchos testimonios, ¿sí? De hijos de Dios que usan esa fe y declaran y Dios responde. Cosas imposibles para el hombre, pero Dios contesta por la fe puesta en Él, ¿sí? En su palabra, y confiesan. David decía, creí, dice, por lo cual hablé. Primero él creía la palabra de Dios. Yo creo, dice David. Y después, ¿qué hacía? La proclamaba, la hablaba, salía de su boca la palabra que es la palabra de Dios, que tiene vida, que es espíritu y que actúa. Amén. Entonces, esa es la manera, o debe ser la manera de conducirse de los hijos de Dios, hablando con fe, andando en fe. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, para ser la esposa necesitamos prepararnos. Y las hermanas que se han casado saben lo que es, ¿no? Y nosotros que estamos también ahí acompañando, ¿no? Todo ese evento, tremendos preparativos, ¿no es cierto? Y bueno, entonces todo eso representa la unión entre un hombre y una mujer, representa la unión entre Cristo y su esposa, ¿sí? Por eso la boda, sí, sí, si se puede, ¿no? Dentro de lo posible debe hacerse, ¿sí? Eh, debe hacerse algo realmente que impacte, ¿no? Por lo que representa. Sí se puede, ¿no? Mi esposa y yo nos casamos en medio del campo, en Paraguay. No teníamos ni ropa de boda, ni anillo, ni nada, no teníamos, ¿sí? Pero Dios nos unió. Dios nos hizo uno
Dios de dos hizo uno hasta ahora. Amén. Y hasta que la muerte nos separe. ¿Qué le parece? Esa obra la hizo Dios. Porque lo importante es la obra interior. La obra interior, la del corazón, ahí donde trabaja Dios. ¿Sí? Entonces, damos gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Su esposa se ha preparado y a ella, dice, a ella, a la esposa, dice, a ella, no a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque esto que va a hablar es una recompensa. Los hijos de Dios como herederos de Dios, vemos en el libro de Apocalipsis especialmente, que como parte de nuestra herencia, a todos se nos da un vestido blanco. Es algo simbólico, ¿sí? Es algo simbólico, ¿sí? El vestido blanco. Vemos en Apocalipsis cuando menciona a los salvados que todos están vestidos de ropas blancas. Dice, eso representa la salvación. Blanco, ¿por qué? Porque han sido limpiados por la sangre de Cristo. Amén. Entonces están blancos. Un vestido blanco representa la salvación. Pero a ella, a los santos que serán la esposa, se les dará un vestido de novia. Y un vestido de novia no es cualquier cosa. No es un vestido común, vamos a decir. Es diferente, ¿sí o no? Todo con adornos, ¿no? Algo muy especial. Entonces dice acá, a ella, no a toda la iglesia, a una parte, ¿a quiénes? A los valientes de David, ¿sí? A los vencedores, a los fieles, a los que se preparen. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Un vestido de boda, ¿sí? ¿Y qué representa esto? Dice, el lino fino es las acciones justas, sin pecado, ¿sí? Las acciones justas de los santos, de los hijos de Dios. Entonces será una recompensa. El vestido es una recompensa por las acciones justas, ¿sí? Estamos viendo que Dios es un Dios recompensador. Dios va a recompensar todo, ¿sí? Entonces, a ella o a los santos que se preparen, bueno, como recompensa también tendrán un vestido. Hablamos de trono, tendrán trono, tendremos, vamos a decir por la fe. Tendremos trono, tendremos corona, ¿sí? Tendremos la copa de incienso por haber orado aquí mientras estamos aquí en la tierra. Eh, el arpa representando nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. A Dios le gusta que le cantemos. ¿Sabía? Aún la creación le canta y le alaba a Dios. Amén. Entonces, vamos a recibir todo eso, pero además de eso, también un vestido diferente al de todos los demás. Todos en el cielo todos tendrán vestidos blancos, pero nosotros los que nos preparemos, ¿sí? Se nos va a conceder tener un vestido de novia. ¿Qué le parece? Como recompensa, ¿sí? Como recompensa. Eso es lo que estamos considerando. Y otra de las recompensas, como vimos, ser librados de los 7 años de tribulación que ha de venir sobre el mundo entero, dice. ¿Qué le parece? Qué buena recompensa, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude a pagar el precio de esa recompensa, ¿sí? Y Él nos da la capacidad. Entonces, este grupo de santos será honrado con los mismos honores que será honrado Jesús, el Señor Jesucristo. ¿Jesús va a tener trono? Bueno, nosotros también vamos a tener trono. ¿Jesús va a tener corona porque va a ser el Rey de Reyes? Bueno, nosotros también vamos a tener corona. ¿Sí? Jesús quiere compartir con nosotros. Él va a tener un vestido de rey. Bueno, nosotros vamos a tener un vestido de reina. Él quiere compartir con nosotros, ¿sí? Todos sus honores. Y aparte dice la Escritura que cuando Dios une a un hombre y una mujer, los hace uno. ¿Sí? Dios los hace uno. Por eso la necesidad de unirse delante de Dios, porque delante de las autoridades esto no ocurre, ¿sí? Son autoridades civiles que tratan temas civiles y terrenales, ¿sí? Pero Dios es el único que puede unir espiritualmente a dos personas y hacerlas una, ¿sí? Entonces, este grupo selecto de estos valientes de David, estos vencedores, estos santos esposa del Nuevo Testamento, seremos uno con el Señor Jesucristo. Y lo que Él reciba, recibimos nosotros. ¿Sí o no? Entonces, de eso se trata. ¿Se dan cuenta todas las figuras que hay? ¿Sí? Y hay mucho más, por supuesto. Vamos a ir meditando hasta donde podemos. Entonces, eh,
ella va a ser honrada con los mismos honores con que su esposo será honrado, ¿sí? Y aún sus hermanos, aún el resto de la iglesia eh, va a alabar a este grupo, ¿sí? Aún el resto, vamos a verlo a través de la escritura, no es un invento mío. Aún el resto de la iglesia va a alabar, claro, porque cuando esté alabando, cuando la iglesia esté alabando a Jesús, que está unido a su esposa, ¿quién va a recibir también el honor? La esposa. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver esto en Cantares. Vamos a ver esto en Cantares, en el libro de Cantares, capítulo 5, verso 9. Aún sus hermanos, aún nuestros hermanos entonces nos alabarán también, ¿sí? Porque compartiremos los honores que Jesús va a recibir, bueno, nosotros también vamos a recibir, si es que pagamos el precio, ¿sí? Bueno, Cantares 5:9 dice, ¿qué es tu amado? ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Sí? O sea, le está preguntando a la amada, le está preguntando a la esposa, se está dirigiendo a la esposa y le pregunta, ¿qué es tu amado? ¿Qué tanto tiene Jesús, ese Jesús? ¿No? ¿Qué tanto tiene que tener que los domingos con el frío que hace? ¿Mm? Te bautizás en invierno, ¿qué tanto tiene? ¿Qué tanto tiene ese amado? ¿Sí? Hermoso fue nuestro bautismo ayer, para la gloria de Dios. Amén. Entonces dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, dice, fíjese cómo le llama, la más hermosa de todas las mujeres. O sea, de todas las mujeres, ella es la más hermosa. Este grupo de santos, ¿sí? Este grupo de santos. Y dice, ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? ¿Sí? Con seguridad, con certeza. ¿Sí? Porque le preguntaron y ella describió, mi amado, dice, mi amado es rubio, dice, destacado, dice, entre 10.000. Ella sabía quién era, ¿sí? De entre 10.000 personas, ella sabía quién era porque lo conocía bien, ¿sí? Entonces, dice, ¿quién es? Dice que con tanta firmeza nos hablas acerca de él. Y dice, claro, el verso siguiente, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, y así comienza, ¿no? Entonces, en Cantares capítulo 4, vamos a ver un poquito más. Cantares capítulo 4. Hay otro verso que no escribí, pero ya lo vamos a encontrar. Bueno, vamos a ver en Cantares capítulo 4, a partir del verso 10. A partir del verso 10. Vamos a ver que el amado se va a deleitar con su amada por toda la eternidad. Primero, en su reinado de 7 años en el cielo, después en su reinado de 1.000 años sobre la tierra, y después por toda la eternidad. Jesús se va a deleitar con todos los santos, pero especialmente con su esposa, con la amada, ¿sí? Y esto lo vemos acá. Dice Cantares 4:10, cuán hermosos son tus amores, hermana, dice, hermana, esposa mía, porque también somos hermanos del Señor Jesucristo, eso es lo que estábamos considerando, Él es nuestro hermano mayor. Entonces, nada está de más en la Escritura y todo concuerda, hay una armonía de Génesis a Apocalipsis. Y dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores. O sea, es más hermoso, el vino representa el gozo y el placer de este mundo, ¿sí? El gozo y el placer de este mundo. Dice, no, tu amor es mejor, dice. Tu amor es mejor que todos los placeres de este mundo. Y el olor de tus ungüentos. Es como que el amado le siente el olor. Le siente, ah, dice, ¿no? Le siente el olor a su esposa y dice, ah, qué hermoso, dice el olor de tus ungüentos, ¿no? De todo eso que se pone, ¿no? Las mujeres, las cremas y todo. Tus ungüentos, dice. Qué hermoso olor, amada, ¿sí? Vemos acá deleitándose. Dice, el olor de tus ungüentos es mejor, dice, que todas las especias aromáticas. Vos olés mejor que todas.
Dice, como panal de miel destilan tus labios, dice. Tus labios, dice, ay, parece que fuera miel, dice, dulce, ¿no? Es el deleite del amado con su amada, ¿sí? Pero para eso, esta mujer debe crecer y madurar. Si no, sus labios no van a tener sabor a miel, van a tener otro sabor, ¿se entiende? Un sabor a corrupción, la corrupción de la carne, un mal olor que es el olor de la carne, ¿se entiende? Entonces dice, miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿Cómo sabe? Porque tuvo intimidad con ella, ¿sí? Porque la besó, ¿sí? Entonces esto habla de una relación íntima. No es un Jesús que conocemos los domingos y nos vamos a casa y ya está. No, este es un Jesús íntimo, ¿sí? Con el cual nos relacionamos. Por eso la salvación no es religión, la salvación es una relación con el Dios que está vivo, con su Hijo Jesucristo que está vivo y que nos llama a ser su esposa, ¿sí? En todo el Antiguo Testamento nunca ocurrió esto, ¿sí? Nunca, o sea, del Antiguo Testamento, incluso de los vencedores del Antiguo Testamento, no se sacó un grupo para que fuese la esposa del Cordero. Nosotros como iglesia tenemos este gran privilegio de ser la esposa del Cordero, ¿se entiende? Entonces, él sigue describiendo, dice, el olor de tu ropa. El olor de tu ropa, dice, es como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela. Estos son todos los pasos de fe y de obediencia que vamos dando, ¿sí? Son los diferentes olores que despide el creyente, que se está preparando para ser la esposa del Cordero, ¿sí? Dice mirra y aloes con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Y ahora dice ella, levántate, Aquilón, y ven, austro. Son vientos huracanados estos. Levántate, dice, levántense, dice, soplen para que salgan estos olores, soplen para que salgan estas virtudes de Cristo que están en mí, para que el amado se sirva y se deleite. Amén. Entonces vemos que hay santos que se preparan y que van creciendo y que llegan a ser idóneos, ¿sí? Este grupo selecto está buscando en este tiempo. El Espíritu Santo no fue enviado en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo fue enviado en el Nuevo Testamento. El día de Pentecostés, el Dios Espíritu descendió a la tierra. ¿Y a dónde descendió? ¿En una roca? ¿En un animal? No, descendió en personas, ¿sí? ¿En qué personas? ¿En conversas impíos? No, en la iglesia. Nosotros somos la iglesia y el Espíritu Santo descendió en nosotros, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Para prepararnos, para preparar a la novia. Tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento, donde Abraham representa al padre, ¿no? Que envía a su siervo Eliezer a buscar una esposa para su hijo, ¿sí o no? Entonces, eh, este Eliezer representa el Espíritu Santo, que viene a buscar primero, a buscar corazones, a ver quién está dispuesto, ¿sí? Porque no todos estamos dispuestos a pagar el precio, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo busca, ¿no? Viene a buscar, ¿sí? Cuando encuentra a alguien, saca todos los regalos, saca todos los regalos, las joyas, ¿sí? Y se las presenta. ¿Qué son esos regalos, esas joyas? Dones, dones espirituales, ¿sí? Para que la esposa del Cordero no le falte nada y que sea preparada en todas las áreas de su vida, que sea una ayuda idónea, que sea una mujer virtuosa. Amén. Entonces, ella va a ser honrada con los mismos honores que con su esposo, con los cuales su esposo va a ser honrado. Y como dije también, no noté el verso parece, pero ahora vamos a ver. Aún sus hermanos la van a alabar. Y
Él se va a deleitar con ella entonces por toda la eternidad, como estamos viendo aquí. Bueno, otra de las recompensas que, que está dispuesta para los fieles, ya lo vimos porque me adelanté, en Apocalipsis 3:10, donde nos ofrece librarnos de los 7 años de tribulación. Y en Apocalipsis capítulo 4, qué lástima no anoté esa porción, ¿no? Pero bueno. Bueno, por acá hay un poquito. A ver, Cantares, igual lo tengo anotado para más adelante, pero no sé si vamos a llegar hoy. Cantares 6:10 vamos a leer. Cantares 6:10. 6, desde el 9 ya comienza, para aclarar más. Bueno, vamos del 8. Vamos desde el 8. Cantares 6, 8 en adelante. Lo tengo anotado para más adelante, pero después vamos a volver a leerlo en el contexto que vamos a meditar, ¿sí? Pero vamos a leerla ahora, va a valer la pena. Cantares capítulo 6, verso 8 en adelante dice, vamos a notar acá los diferentes grupos de santos, los diferentes grupos de creyentes. Hay diferentes grados espirituales de hijos de Dios. Hay creyentes bebés en Cristo que recién reciben a Jesús como su Señor y Salvador. No son santos crecidos, no son santos maduros, son creyentes con un estado espiritual de bebé, ¿sí? Después hay creyentes niños en Cristo. Los corintios eran creyentes niños en Cristo, ¿sí? Bebés, niños, jóvenes. Juan habla en su carta acerca de los jóvenes en Cristo. Se nota un crecimiento, un desarrollo de crecimiento y de madurez en los creyentes. Después los adultos en Cristo y por último los ancianos en Cristo. Esto representa a la esposa del Cordero. Cuando vemos los grados de resurrección en 1 Corintios capítulo 15, vemos que hay cuatro grupos de resurrección representados por cuatro glorias de los astros mayores, podemos decir, y de otros astros. Dice, hay una estrella, dice, después otra estrella, también con un poquito más de brillo, la luna y el sol, ¿sí? Estos representan los 4 grados, ¿sí?, espirituales, 4 estados espirituales dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, ¿sí? Creyentes estrellita, ¿sí?, que no brilla mucho. Después los santos estrella con más brillo, ¿sí?, van creciendo, van madurando y la luz se va manifestando. Después la luna, ¿sí? Y por último el sol. El sol representa a Jesús, o sea, representa a los santos que tendrán la misma gloria de Jesús, que es la lumbrera mayor, lo que más tiene luz, ¿sí? Jesús es llamado el sol de justicia en el Antiguo Testamento. Entonces vemos grados de crecimiento espiritual, estados espirituales y diferentes grupos. Y acá, ¿por qué digo esto? Porque acá vamos a notar estos grupos también. Por eso digo, la Biblia, hay una armonía de principio a fin y necesitamos leerla, ¿sí?, y tener en cuenta todo lo que dice. Este tema lo encontramos también acá, fíjese. Dice este tema de los grados o estados espirituales, ¿no? Dice, 60 son las reinas, un grupo. 80 las concubinas, otro grupo. Y las doncellas, sin número, ¿sí? Para los que estudian la gran multitud de Apocalipsis 7, ¿sí?, sin número, la compañía innumerable. Bueno, 3 grupos. Más una es, ¿qué cosa? La paloma mía, dice, mi palomita. La perfecta mía, dice, 4 grupos, ¿sí? Es la única de su madre. ¿Quién es la madre? La gracia. La gracia es nuestra madre y Dios es nuestro Padre. La escogida, dice, de la que dio a luz. Vinieron las doncellas, ¿y qué hicieron? La llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas, los otros grupos que hicieron, la alabaron. Acá está lo que le decía, aún el resto de los creyentes la alabarán, la verán ahí hermosa, ¿sí? Y la alabarán también, ¿sí? Y alabarán al Señor y también ellas van a recibir
la misma alabanza. Repito, vemos los diferentes grupos alabando a la esposa del Cordero. La esposa del Cordero está representada aquí como la paloma mía, dice la perfecta mía, amiga mía, ¿sí? Que es la Sulamita de Salomón, que representa, repito, a la esposa del Cordero. Entonces, dice el verso 10, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Como el sol, no es casualidad que dice acá el sol, es porque está hablando de su parecido con Jesús, ¿sí? La gloria, el estado espiritual de madurez de Jesús, por eso va a ser reina. Dice, esclarecida como el sol, imponente, dice, como ejércitos en orden. ¿Se imagina la esposa del Cordero ahí presentándose delante de todos como columna? Porque así dice la Escritura en Apocalipsis, que va a venir la nueva Jerusalén descendiendo del cielo y las columnas de la nueva Jerusalén serán la esposa del Cordero. Imponentes, dice, como ejércitos en orden, dice, un grupo de creyentes maduros y crecidos, los valientes de David. Amén. Del Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento. Y dice, acá hay más. Al huerto de nogales descendí, dice el amado. ¿De quién se dijo que era huerto? ¿De quién se dijo que era huerto cerrado? ¿No? De la Sulamita, de la esposa. Entonces, ¿qué dice el amado? Al huerto descendí. Él bajó, dice. Dice, al huerto descendí a ver los frutos, dice. A ver el fruto, dice, del valle. Él se sirve de nuestro fruto, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz y así, ¿no? Él se sirve de nuestro fruto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y vio la higuera que no tenía fruto, ¿qué hizo? La maldijo, ¿sí? Él quiso tener fruto, quiso servirse del fruto de Israel y no tenía, porque fue incrédulo, ¿sí? Entonces, Él se sirve del fruto de los creyentes. Él se sirve del andar en el Espíritu de los creyentes. Él se sirve de las acciones justas de los santos. Y dice, al huerto descendí, dice, a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides, dice. Esta representa a Israel. Si florecían los granados. Y aquí viene este último verso, estos dos últimos versos que tienen mucho significado. Para nosotros especialmente, dice, y antes que lo supiera, dice, de repente, en un abrir y cerrar de ojo, como dice la Escritura, dice, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Estos son los carros de arrebatamiento que serán enviados para los santos esposa y serán librados de los 7 años de tribulación y subiremos al cielo juntamente con Cristo para estar en el aire así con Él, para siempre. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Sí, merece un aplauso el Señor. Así como Elías fue arrebatado, vino un carro y se lo llevó. Carro de fuego. ¿Sí? Son los carros del arrebatamiento. Va a haber carros de arrebatamiento también en el fin para llevarse a la esposa. ¿Sí? No se va a ir en una patineta la esposa. Se va a ir en carros. Los carros de Aminadab, dice. Y este verso siguiente también nos da doctrina, enseñanza. Yo no sé, muchos dicen que en el Antiguo Testamento no hay doctrina, pero el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces dice aquí, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, dice, y te miraremos. Vamos a analizar esta escena. No pensaba hablar de esto, pero bueno, el Espíritu Santo está guiando, ¿sí? Dice este grupo, ¿quiénes son los que dicen vuélvete? Le dicen vuélvete a la Sulamita. A ver, ¿la Sulamita a quién representa? A la esposa del Cordero, ¿no? Y hay un grupo que le dice vuélvete. ¿Por qué le dice vuélvete a la Sulamita? Porque ¿qué pasó con la Sulamita? Fue arrebatada, ¿no? Entonces vinieron los carros, se llevaron a la Sulamita. ¿Y quiénes le dicen vuélvete? Los que se quedaron. Los que se quedaron le dicen, vuélvete y te miraremos, dice. ¿Sí o no? O sea, está implícito acá. Quizás no, muchos queremos, quieren, yo no. Muchos quieren encontrar porciones bíblicas que sean así directas, que te digan las cosas y que vos no tengas que tratar de entender, de buscar revelación. No es así. Dios le muestra los tesoros a los que buscan. ¿Sí? Entonces acá hay un tesoro que tiene que ser desenterrado.
¿sí? Y para eso se debe orar, se debe usar la fe, se debe meditar la palabra de Dios, se debe buscar la guía de Dios. A eso Dios le revela sus secretos. Amén. Entonces, vemos esto, que está, como dije, implícito, escondido, como un tesoro. Vuélvete, oh Sulamita, y te miraremos. Quiere decir que hay un grupo. ¿Y quiénes son? Son las reinas, las concubinas y las doncellas que se quedaron y que le están diciendo, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Se entiende o no? Para mí está clarísimo, ¿no? Entonces dice, ¿qué veréis? Dice la Sulamita. Bueno, este es otro tema. Algo como la reunión de dos campamentos. ¿Por qué dos campamentos? Porque la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Otro misterio. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Entonces, en Apocalipsis 4 vamos a ver el cumplimiento. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver el cumplimiento de lo que habíamos visto, que será parte de la recompensa para los creyentes vencedores del Nuevo Testamento, para la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver, repito, en Apocalipsis 4, el cumplimiento ya. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué habíamos leído? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar. Vas a estar conmigo en el cielo y ahí van a comenzar los 7 años de tribulación sobre la tierra. El juicio va a caer sobre ellos. Sobre vos no va a caer porque vos fuiste fiel. Vos creíste que yo llevé el juicio y te aferraste a eso, a esa verdad. ¿Sí? Entonces vas a ser recompensada. Eso fue lo que vemos, ¿no? Que está ofrecido para los creyentes del Nuevo Testamento como recompensa. Y en el capítulo 4 vemos el cumplimiento. Otra vez, no está así escrito, acá vemos el cumplimiento. No, no está así escrito. Está implícito, está escondido. Es un tesoro. ¿Se entiende? Así es la Biblia. Entonces, por eso hay tantas doctrinas diferentes, porque se malinterpreta la Escritura. ¿Sí? Se da una interpretación que llega a ser intelectual, ¿sí? o, que proviene de un razonamiento natural, humano, carnal. No, la Biblia se entiende por revelación del Espíritu Santo. Amén. Él es nuestro maestro. Él os enseñará todas las cosas. Él os guiará a toda verdad. Entonces, ¿cuál es el problema con la iglesia? Las diferentes interpretaciones. La verdad es una. No puede haber dos verdades. La verdad es una. ¿Sí? Entonces, debemos buscar esa verdad. Y Dios le muestra la verdad, como dije, a los que la buscan realmente. Apocalipsis 4. Acá vemos el cumplimiento, repito, de Apocalipsis 3:10. ¿Sí? Yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Es como diciendo, vas a estar conmigo. No vas a pasar por eso. Bueno, en Apocalipsis 4, verso 1, tenemos como contexto el momento en que Jesús va a descender del cielo. ¿Sí? Jesús va a descender del cielo, que va a pasar en cualquier momento. ¿Sí? Jesús va a descender del cielo ¿para qué? Para establecer su reino milenial en la tierra, ¿sí? Un reino de 1000 años, pero antes de eso tiene que ejecutar juicios sobre las naciones rechazadoras. ¿Sí? Él y quién más va a ejecutar juicio. La esposa. Dice, ¿o no sabéis que habéis de juzgar al mundo y a sus ángeles? Dice, ¿qué ángeles? Los ángeles caídos, los demonios. Este grupo esposa va a tener la autoridad, ¿sí? La sabiduría también de parte de Dios como para ejecutar juicio también sobre el mundo. Y recuerden que va a estar unida a Jesús y Jesús va a ejecutar juicio. Entonces la esposa va a ejecutar el juicio juntamente con él. ¿Se entiende? Entonces, este es el momento que describe Apocalipsis 4. Y vamos a leer. Dice, después de esto miré, fue otra visión que tuvo Juan. Después de esto miré, ¿y qué es lo que vio Juan? ¿Qué es lo que le mostró Dios? He aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bueno, ¿qué le mostró? Dice, al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido, ¿a dónde? En el cielo. Y en el trono uno sentado. ¿Sí?
un trono establecido en el cielo, en el aire. ¿Sí? Cuando estudiamos entendemos que es en el segundo cielo. En el tercer cielo está Dios. ¿Sí? Jesús está ahora en el tercer cielo. Él va a descender entonces al segundo cielo, donde ahora actualmente está Satanás, con todas sus huestes espirituales de maldad. Esa será otra de las caídas de Satanás que había mencionado la otra vez. Entonces Jesús va a establecer su trono en el aire, entre el tercer cielo y el primer cielo, ¿no? Que es el que está más cercano a la tierra. Jesús va a establecer su trono. ¿Sí? ¿Y quién le va a dar el trono? El Padre. El Padre le va a dar a su Hijo. Ahora Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. El trono es de Dios el Padre. Y Jesús está a la derecha del trono del Padre. ¿Sí? Pero cuando Jesús descienda, el Padre le va a dar a él como recompensa su propio trono. ¿Sí? Entonces, por eso digo que Jesús quiere compartir eso. Quiere que nosotros también tengamos tronos, que nosotros también nos sentemos en tronos. Él quiere compartir, eso es ser coherederos con Cristo, tener la misma recompensa que Jesús. Él quiere compartir. ¿Qué le parece? Entonces, fíjese el deseo de Dios para con nosotros, ¿no? Tanto amor de parte de Dios, tanta generosidad de parte de Dios. Y nosotros acá en el desierto quejándonos, no hay agua, no hay comida, no hay, como los israelitas, ¿no? Se quejaban, no hay carne. Antes en el mundo estaba mejor, comía esas cebollas, dice eso. ¿No? Así no nos damos cuenta cuán bendecidos somos. Cuán bendecidos somos. Cuánta bendición tenemos realmente. ¿Sí? Entonces que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver. Y una de las maneras que Dios usa para que abramos nuestro entendimiento es leyendo la Biblia. ¿Sí? Leyendo su palabra. Entonces, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Este es Jesús. ¿Cómo sabemos? Bueno, sigamos leyendo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris que habla de su misericordia, semejante en aspecto a la esmeralda. Fíjese esta imagen de Jesús allí, ¿no? Sentado en su trono, con su ropa real, con su corona, el trono con un arco iris, ¿sí? Semejante en aspecto a la esmeralda, todas cosas preciosas, hermosas. Y esto son palabras que usa en símbolo, en figura. Imagínense la realidad, ¿no? Entonces, y alrededor del trono, ahí está la iglesia, pero no toda la iglesia. Y alrededor del trono había 24 tronos, 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 niños carnales que no se congregan, no oran ni leen la Biblia. No dice eso, ¿no? ¿El trono para quién es? Para los ancianos, ¿sí? Para los crecidos, para los maduros, porque el trono es parte de la recompensa. Y como siempre digo, ¿cómo Dios te va a recompensar por algo que vos no haces? ¿Sí? Entonces, dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas, dice, de oro en sus cabezas. ¿Sí? No se le da una corona a cualquiera, ¿no? Se le da una corona al rey o a la reina, ¿sí? En este caso, la reina, ¿sí? Dice, bueno, y del trono salían relámpagos, así, verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, no lejos, ¿sí? No, junto al trono. Vamos a suponer que este es el trono. Bueno, junto al trono, no delante del trono, no, junto al trono, dice. A ver. Junto al trono y alrededor del trono, dice, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos.
Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice. Bueno, hay mucho para ver acá, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito. Estos 4 seres vivientes, ¿sí? Los 24 ancianos, por supuesto que 24 es un número representativo, no es que 24 personas nomás van a ser la esposa del Cordero, no, es un número representativo y es 2 veces 12. El 12 es el número de gobierno y de reino y es 2 veces 12, 24. Todo aquí es todo símbolo, tipo y figura, ¿sí? Vimos que son ancianos, vimos que tienen coronas y vemos también a 4 seres vivientes. Bueno, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son un mismo grupo, ¿sí? Son un mismo grupo, así como, bueno, no llegamos a ver hoy, pero vamos a verlo, no sé cuándo, pero en las próximas prédicas. eh, Hay grados de vencedores también, hay diferentes grados de vencedores totales también, ¿sí? Porque uno crece más, otro crece menos, pero todos son vencedores totales, son todos santos esposas, uno tiene más gloria, otro menos gloria. Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son un mismo grupo, ¿sí? Y estos 4 seres vivientes dice que uno era semejante al león, otro a un becerro, otro a un hombre y otro a un águila. ¿Sí? Estos 4 son los 4 aspectos del Señor Jesucristo. ¿Sí? En los evangelios vemos descritos estos 4. Los vemos en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Los 4 aspectos del Señor Jesucristo. Mateo habla de Jesús como el león de la tribu de Judá, como el rey, ¿sí? Como el rey de Israel. Marcos habla como el becerro, sí, como el becerro, ¿sí? Como el siervo. Marcos lo presenta como siervo. Después Lucas lo presenta como hombre, ¿sí? Lucas lo presenta como hombre. Otro de los seres vivientes tenía rostro de hombre. Y el cuarto evangelio, que es el de Juan, presenta a Jesús como divino, como el águila. Entonces, en los 4 evangelios encontramos a los 4 evangelistas, ¿no? Hablando de Jesús desde diferentes aspectos. Mateo comienza su evangelio diciendo, nombrando la genealogía de Jesucristo. ¿De dónde viene él para llegar a ser el rey? ¿Sí? Después Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Habla de la deidad o de la divinidad de Jesús, el hijo de José y María. ¿Se entiende? Entonces son los 4 aspectos de Jesucristo. Quiere decir que estas personas, que recuerden son parte de la esposa, llegarán a tener los 4 aspectos del Señor Jesucristo. O sea, se parecerán a Él en todo, tendrán sus virtudes. ¿Sí? A eso se refiere entonces los 4 seres vivientes. ¿Se va entendiendo? Hay mucho para ver acá, ¿no? Entonces, estamos hablando de la recompensa. ¿Sí? Estamos hablando de la recompensa, pero estamos viendo que esa recompensa se va a dar, ¿sí? Por la dedicación al crecimiento y la madurez y por alcanzar ese crecimiento y madurez espiritual. Todos somos hijos de Dios, todos vamos a estar en el cielo. Es más, ya estamos ahí, dice la palabra. ¿Sí? Todos vamos a ver el rostro de Dios, todos vamos a ver los ángeles, todos vamos a disfrutar por la eternidad. ¿Sí? Pero como Dios es un Dios justo y un Dios generoso, quiere recompensar a alguno de sus hijos. Y como tiene el propósito también de recompensar a su hijo mayor, al Señor Jesucristo, con una esposa, bueno, encontramos todo esto. Amén. Entonces, y es una decisión personal. Si usted quiere, bueno, toma el desafío de alcanzar la meta y el premio. Si usted no quiere, Dios no lo obliga tampoco. La verdad es así, ¿sí? Igual podemos gozarnos y deleitarnos con nuestra salvación y con todo lo que Dios nos da y con nuestra relación con Dios, por supuesto. Pero también Dios quiere que sepamos esto, que hay también esto disponible para sus hijos. Por eso estamos meditando en esto. Amén. Entonces, dice, estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. ¿Qué representan los ojos? El discernimiento espiritual. Estaba lleno, dice, por dentro y por fuera. Eso habla del discernimiento espiritual
de esta clase de creyentes. ¿Y cómo alcanzan ese discernimiento espiritual? Por la palabra, por el estudio, la meditación de la palabra y la revelación que el Espíritu Santo da. ¿Sí? Bueno, después, entonces, ¿por qué digo que este es el cumplimiento de Apocalipsis 3:10, donde dice que seremos guardados de esa hora de la prueba? Porque cuando Jesús recibe el trono en el aire, este grupo lo vemos con él. No sé si se dan cuenta de eso. Este grupo de ancianos y 4 seres vivientes, que son el mismo grupo, que son la esposa, Juan los ve en el cielo con Jesús ya. Ya no los ve en la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Empiezo de nuevo. Por eso les digo, esto está oculto. ¿Sí? Tenemos que meditar bien, ¿no? Con los 5, 6 sentidos, si es posible, ¿no? Y con fe y buscando la guía del Espíritu Santo. Acá lo que nos damos cuenta es que cuando Jesús desciende a recibir el trono, también hay 24 tronos y también hay 4 seres vivientes que son la esposa del Cordero. Quiere decir que sube a encontrarse con él. Ahora, el resto de la iglesia no lo vemos ahí. Lo vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis. La gran multitud vestida de ropas blancas, no con vestido de boda, y delante del trono. Sin un trono, sin corona, sin copa, sin arpa, sin vestido de boda. ¿Sí? Con una palmita alabando al Señor. Pero con vestido blanco, que habla de la limpieza, ¿no? De la sangre de Cristo, habla de la salvación, y en el cielo con Dios y con todos los santos. Amén. Y todo esto, ¿por qué también? Porque Dios es un Dios justo. Y Dios no puede dejar de recompensar a alguien, ¿sí? Por lo que hace. Entonces, no debemos quejarnos, ¿no? De esto o criticar a Dios, ¿no? Porque Él es generoso y quiere recompensar, ¿sí? Él quiere recompensar. Entonces va a haber un grupo que va a recibir esa recompensa y otro no, ¿sí? Entonces, todo esto está dentro de la voluntad de Dios. Y como dije, cuando Dios dice no es bueno esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, cuando se refiere a Adán, se refiere a su hijo. ¿De quién es figura Adán? De Cristo. Entonces es como si dijera, y realmente es así, no es bueno que Jesús esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué hizo Dios ahí? Creó a Eva. ¿Y de Eva quién vino? La humanidad de la cual va a salir, de aquellos que creen, la esposa del Cordero. ¿Se entiende? Entonces todo tiene relación en la palabra de Dios. Bueno, hay más para ver. Podemos ver, verso 9. Y siempre que aquellos, 4:9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. ¿Qué hacen estos? Dan gloria, dan honra, dan acción de gracias a Jesús que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice. Bueno, dice, los 24 ancianos se postran. Hacen lo mismo, que es postrarse, poner la frente sobre el piso. Esto es una demostración de humillación delante de la persona, ¿no? Delante del Señor y de adoración también a Él. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen? Echan sus coronas delante de Él. Como diciendo, Señor, yo tengo esta corona, sí, gracias, pero esta la tengo porque vos lo hiciste posible. Yo tengo esta corona porque vos me diste de tu gracia y de tu misericordia y de tu poder para que yo pueda alcanzar esta corona. No es mía, es tuya, Señor, y te la ofrezco a ti. Amén. Diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por los dichos de la boca de estos seres vemos el entendimiento de las cosas espirituales que tienen, ¿sí? Y de los propósitos de Dios. No vamos a meditar hoy, pero usted puede leer en su casa el capítulo 7. ¿Sí? Lo que sale de la boca de ese grupo es la salvación pertenece a nuestro Dios, dice. Nada más. Por lo menos saben que son salvos y porque llegaron al cielo. Porque si estuvieran acá estarían pensando que la salvación se pierde, como mucho. ¿No? Entonces dice, la salvación pertenece a Dios, nada más. Pero este grupo,
Fíjese lo que sale de su boca. Esto demuestra que hay un conocimiento y un entendimiento de las cosas espirituales, de las cosas del reino. Por eso va a ser reina, porque entiende de los asuntos del reino. ¿Sí? Se ha ocupado como para entender de las cosas del reino. Eh, capítulo 5. Capítulo 5. Avísame, Alexia. ¿Me faltan 10? Bueno, los voy a aprovechar. Apocalipsis capítulo 5. Y esto es parte de la semana pasada que me faltó. Así que lo que preparé hoy no sé cuándo lo voy a dar. ¿Quién está contento por eso? Amén. Yo estaría contento. Porque el Señor no está hablando. ¿Sí? Algunos se quieren ir ya, pero bueno, son los menos. Los más quieren quedarse. Y quieren escuchar más, y quieren aprender más, quieren comer más. Amén. Dice Apocalipsis 5, verso 6. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero, como inmolado, dice. ¿Quién es? Jesús. ¿Sí? Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, en los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que repito, son un mismo grupo, son la esposa del Cordero, se postraron delante del Cordero. ¿Y qué? Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las acciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Y fíjese la letra de esta alabanza. Fíjese la letra de esta alabanza. La letra de esta alabanza, por eso también la Escritura nos enseña a nosotros a cantar con el entendimiento, no cantar cualquier letra, no. No podemos cantar, la salvación se pierde. No, no podemos cantar eso. Debemos cantar conforme a la Escritura, a la verdad, ¿sí? Y entonces, fíjese la letra de este cántico. Dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. ¿Y cómo sabe que es digno? Porque lo conoce. ¿Sí? Dice, porque tú fuiste inmolado. ¿Cómo sabe que fue inmolado? Porque conoce la Escritura. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Y cómo sabe? Porque conoce la Escritura. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dice, ¿cómo sabe? Porque estudia la palabra, ¿sí? Porque conoce, ¿sí? Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, millares de millares. O sea, no van a ser 24 y 4, no, es un número representativo de un solo grupo, de diferentes grados, ¿sí? De crecimiento. Pero todos habrán alcanzado el mayor crecimiento, la gloria del sol, la gloria de Jesús, la reina, la esposa. Y dice su número era millones y millones, también de toda lengua, linaje, pueblo y nación, ¿sí? Ahora, para este sería un número, millones de millones. No dice cuántos, pero habla de millones, de un número. En el Apocalipsis capítulo 7, esa es la tarea que usted tiene para leer en su casa, ahí dice que ese grupo, dice que no, nosotros le llamamos la compañía innumerable. ¿Por qué? Porque dice que no se podía contar. Dice, no hay un número de tanta cantidad que son y serán, ¿sí? No hay un número para describir la cantidad de ellos. Eso representa al resto de la iglesia, ¿sí? Al resto de la iglesia, que es la mayoría. La minoría será el grupo vencedor, como los valientes de David. Como dije, no todos estaban con David ahí, ¿sí? Solamente un grupo en la cueva de Adulam. Bueno, así también en la iglesia, solamente una costilla del cuerpo, ¿sí? En Génesis está representado. ¿Qué hizo Dios para darle una esposa a Adán o para darle una esposa a Cristo? Sacó de su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. De toda la iglesia sacó una costilla, una pequeña parte para
que sea su esposa. Bueno, en este tiempo también, una pequeña parte de la iglesia será la esposa, ¿sí? Y después estará el resto de la iglesia, la compañía innumerable, esa compañía que no se puede contar, dice en Apocalipsis 7. Pero acá dice millones de millones, pone un número, quiere decir que es menos, se puede contar. ¿Qué decía? Fíjese lo que decía. El otro grupo, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que salía de su boca? La salvación pertenece a nuestro Dios. Ahora fíjese el cántico, ¿no?, de ellos y lo que sale de su boca, lo que proclama. Dice que decían a gran voz. ¿Qué decían? Dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿Se da cuenta lo que sale de su boca? Habla del entendimiento que han adquirido, que van adquiriendo mientras estamos aquí en la tierra, en este desierto. Y vamos a leer en Apocalipsis 7, verso 9. Después usted lee todo el capítulo en su casa. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. El otro grupo. Después de esto, mire, dice, después de esto, otra visión de otro momento, no del momento en que Jesús es coronado, ¿sí? No, en otro momento. Después de esto miré, dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. No hay número. Una compañía, un grupo innumerable. No se le puede poner número de tanta cantidad, como dije. También de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban ¿dónde? Delante del trono, no junto al trono y alrededor del trono como el otro grupo, no, estos estaban delante del trono. Y dice, y en presencia, estaban en la presencia del Cordero. No, repito, con trono, con corona, ¿no?, con autoridad, con gobierno, tomando decisiones, ejecutando juicios. No, estaban delante del trono como espectadores. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no alcanzaron la idoneidad para llegar a ser santos que juzgarán a los ángeles caídos y al mundo. Entonces, ¿vestidos de qué? De ropas blancas. ¿Sí? No tiene el vestido de boda, ¿sí?, de lino fino, limpio y resplandeciente. Tiene una vestidura blanca, con palmas en las manos. ¿Sí? Y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Terminó. No habla de recompensas, no habla de que se postran y adoran y que ofrecen sus coronas, no habla del trono, no habla de la copa, nada. La manera en que habla, la salvación pertenece, nada más. ¿Sí? Eso refleja entonces, repito, el entendimiento de este grupo. Bueno, en Cantares, capítulo 6, vamos a terminar con esa porción, en Cantares capítulo 6. Bueno, es la porción que habíamos visto hoy, justamente. Es la porción que habíamos meditado, que dije que me había adelantado, 6, verso 8. Entonces vamos a leer Mateo 16, para terminar. Mateo 16, verso 24 al 28. Mateo 16, versos 24 al 28. Dice, Jesús estando con sus discípulos, les dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? Entonces, hay mucho para meditar en esto, no vamos a entrar hoy en la profundidad de esto, el próximo domingo lo vamos a hacer, pero muy por arriba dijo Jesús, que si alguno quiere venir, dice, en pos de mí, si alguno quiere ir en pos de él, debe negarse a sí mismo. ¿En qué sentido? Negar su voluntad y buscar su voluntad. ¿Quiénes fueron los que hicieron así? Los valientes de David. Negaron su voluntad. Podían estar con sus esposas, con sus hijos, en su casa, ¿sí?, gozando de
de todo lo que tenían allí, no tener que estar en una cueva, ¿no? Con la incomodidad, durmiendo arriba de una roca, ¿sí? Expuesto al peligro, a las fieras, a que los maten, porque Saúl lo estaba buscando a David para matarlo y ellos podían morir también, ¿sí? Entonces, eso es negarse a sí mismo, ¿sí? Negar nuestra voluntad y buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que David sea el rey, ¿sí? Y ellos entendieron esa verdad y ¿qué hicieron? Fueron con David y estuvieron con él, pase lo que pase, no importaba, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios después? Los recompensó, ¿sí? Estuvieron en el palacio real disfrutando de todos los honores con David. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿sí? Tome su cruz, dice, y sígame. Hay cosas que debemos tomar la decisión, ¿sí? De dejar para obtener la mejor recompensa que Dios ofrece. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Esta vida natural, esta vida terrenal. Es decir, no, yo no quiero. Prefiero trabajar y alcanzar lo más que pueda en este mundo y tener muchas posesiones. Voy a buscar a Dios a veces, está bien. Entonces, fíjese el resultado, mirando con ojos espirituales, el resultado de una vida que se va a dedicar a todo eso. ¿Qué es? Pérdida. El que ama su vida la perderá, dice, porque todo es pérdida al final en cuanto a las cosas espirituales. Si ponemos en primer lugar las cosas de esta vida, estamos en este mundo, hay cosas por supuesto que necesitamos hacer, está muy bien, pero no deben ocupar el primer lugar en nuestras vidas. El primer lugar lo tiene que ocupar Dios si es que queremos también alcanzar lo mejor de lo mejor. ¿Se entiende? Vamos a dejar acá. Que Dios bendiga su palabra.